que toma leche. ¿Usted ha visto los animales? Cuando ya crecen ya no le damos leche. Hay unos que toman leche y les cae mal. Como hay mensajes que uno escucha y les cae mal. Dice, Dios me está confrontando. Y hoy vamos a hablar de algo, hermano, que Dios nos quiere enseñar a que nosotros nos despojemos de lo que más nos cuesta. Yo te preguntaría a ti, yo te preguntaría a mí, nos preguntaría a todos, ¿qué nos cuesta dejar para que Dios pueda actuar? Yo te lo pregunto, ya te respondes a ti mismo. ¿Qué es lo que me impide a mí avanzar cuando Dios me dice que yo tengo propósitos? Y alguien en la Biblia nos enseña que fue Abraham. Abraham era una persona como tú y como yo. Dile que tienes al lado, Abraham era como yo. Tenía defectos. Se enojaba también. Se mandaba cada clavo. Pero Dios, dice la Biblia, que lo eligió. Dile que tienes al lado, Dios lo eligió. Y vamos conmigo, hermano, a la Biblia, en Génesis, capítulo 22. Vamos a leer los primeros versículos. Si no has traído Biblia, te invito a que me escuches. Presta atención, hermano, porque es importante lo que Dios nos quiere enseñar. Dice la Biblia, aconteció después de estas cosas que probó Dios. Di conmigo, probó. ¿A quién? A Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Verso 2 dice, y dijo, toma ahora, o sea, dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Di conmigo, amas. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Primeramente, hermano, la Biblia acá nos enseña la palabra probó. ¿Cuántos han sido probados? La palabra probó, hermano, quiere decir que nosotros vamos a tener pruebas. ¿Cuántos han tenido pruebas? Pero la Biblia dice, siendo pues a prueba nuestra fe, la cual es más preciosa que el oro. Esto lo está diciendo en la Biblia, que cuando nosotros somos probados, no somos probados nosotros, sino es probada nuestra fe. Amén. Mira, tu hermano, que tienes ahora, es probada mi fe. Y cuando nosotros podemos ver aquí en la Biblia que cuando Dios le dice a Abraham que le entregue a Isaac el sacrificio, Dios quería probar a Abraham cómo estaba en su fe. ¿Cuántos han ido a la escuela acá? ¿Cuántos han ido a la universidad? Cuando el maestro enseña en la escuela o en el colegio, cuando él toma un examen, quiere decir para que tú pases a otro nivel. Cuando Dios en la escuela, dando un ejemplo, cuando tú vas a una escuela y empiezas a rendir exámenes, el maestro te enseña antes. Cuando uno está pasando pruebas en una escuela, el maestro no habla. Los alumnos escriben y ahí empiezan los alumnos a querer copiarse, pero en momentos de pruebas el maestro no habla. El maestro habla antes de la prueba y después de la prueba. Por eso hay cristianos que dicen, Dios no me dijo nada, Dios no me habló. Y en el momento de la prédica no prestamos atención porque Dios está hablando que viene la prueba. Por eso, hermano, el apóstol acá decía que nuestra fe es probada como el oro. No es probada las pruebas, sino tu fe, para que tú puedas pasar a otro nivel. Amén. Dile al hermano que tienes al lado, tu fe es probada. ¿Tú lo crees? Entonces, ¿para qué viene la prueba, hermano? Esa es una gran pregunta. La palabra de Dios nos enseña que el oír, dice la Biblia, a ver, ayúdame, a ver. Dice, la fe viene y el oír. No, bueno. La fe viene y el oír. Escuchar. La palabra de Dios. Entonces, ¿para qué viene la prueba? Para probar verdaderamente lo que estamos escuchando. ¿Se entiende? Tú escuchas la palabra de Dios y lo que estás escuchando vas a poner en práctica en el momento de tus pruebas. ¿Entiende?
O sea, hermano, por eso la Biblia dice el oír. Es lo que escuchas, es lo que la fe va a ser alimentada en el momento de tus pruebas. Amén. Entonces acá estaba viviendo una prueba Abraham. Y le estaba diciendo: Dios, yo te daba a Isaac, ahora quiero que tú me entregues a Isaac. Y el verso 9 en la Biblia nos enseña, hermano, dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Segundo paso, cuando pasamos pruebas en la fe, Dios nos demanda a hacer un altar. La gran pregunta es: ¿cómo yo hago mi altar? Una de las cosas más grandes que uno puede hacer en el altar, en la palabra de Dios, es reconociendo que Dios nos ha llamado a que nosotros podamos hacer grandezas. Dile a tu hermano que tienes al lado: Dios me ha llamado a hacer grandezas. Dios obra por fe. Amén. ¿Es verdad o no? La luz en la oscuridad no era existente, pero Dios la llamó. Dios sabía que la luz estaba presente en la oscuridad, y por la fe Dios lo llamó a su existencia. Y por la palabra de Dios la luz se hizo visible. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando tú sueltas la palabra de Dios, en lo invisible, en lo espiritual, se hace realidad y se hace visible en tus problemas y en tus decisiones. Por eso acá vemos que él, cuando dice la Biblia que él se fue, y él se fue de noche, dice la Biblia, y tuvo 3 días caminando con sus criados. Y en el momento de que llegaron ahí, yo me imagino, hermano, que habrá pensado: ¿cómo puede ser? Dios me ha dado un hijo, me ha costado tanto que Sara quede embarazada. Dios había cuidado tanto a Sara del faraón, porque la Biblia nos enseña versos atrás que el faraón había invitado a Sara. Sara era muy bonita, y la Biblia lo había ya cuidado a Sara para que ese hijo que iba a tener Abraham sea bendito y sea un regalo. Yo sé que Dios quizás te ha prometido cosas y quizás no lo estás viendo, pero déjame decirte que Dios quiere que tú sueltes algo para que Dios pueda obrar. Y vamos a ver más adelante de que Dios le empieza a dar la promesa en el verso 16 del capítulo 22. Y en el verso 10 dice, hermano, perdón, en el verso 9 dice: y Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. El verso 10 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. El verso 11 es tremendo, hermano. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo. Usted se imagina, hermano, Abraham ahí a punto de matar a su hijo, y dice la Biblia que del cielo le gritaron. Mire qué le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Acá nos enseña, hermano, que a veces en momentos de prueba, en momentos de que Dios nos invita a despojarnos algo, es importante saber escuchar. ¿Sabes por qué? Porque si tú no escuchas, te vas a lastimar. Dile a tu hermano que tienes al lado: yo voy a escuchar. Pero yo no convencido, Dios, voy a escucharlo. Pero hay un pequeño detalle, hermano, que nos enseña la Biblia, que dice el apóstol Pablo, que Dios no puede dar poder a niños, porque la Biblia dice que el niño está sujeto a tutores, está sujeto, y un niño no puede heredar. ¿Usted ha visto un niño que herede algo? No tiene autoridad, porque no lo sabe usar. Usted le dio una llave de un auto a un niño y suelta en la carretera, va a ser un desastre. Lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Cuando Dios nos quiere enseñar algo en momentos de prueba y lucha, quiere que nosotros aprendamos a madurar. Amén. Las pruebas vienen, hermano, para madurar, para que nosotros podamos ser aprobados, como yo decía al principio de los exámenes. Amén.
Me parece que se me está durmiendo, hermano. Dile a tu hermano que tienes al lado. Dios me quiere hablar, no se me duerme. Si no lo pongo de frío, vamos a cantar ahora. Algunos dicen no. Y en el verso, hermano, para ir viendo un poco, remitiendo un poco mejor, cuando uno obedece hay promesas. El verso 16 del capítulo 22 dice esto. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, verso 17 dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de esta orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Cuántos tienen enemigos? Acá, hermano, yo soy una promesa a Abraham. La palabra padre significa autor, significa progenitor. Pero el más autor y el más grande que existió y existe en la Biblia fue nuestro Señor Jesucristo. Jesús sabía que Él había venido a esta tierra a buscar algo. Y ese algo éramos nosotros. Amén. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Dios no encontró ninguna persona tan santa ni pura para que pueda morir por nosotros. Por eso Dios prometió por sí mismo, para que Él pueda marcar el valor que valía Jesús. Porque si nosotros nos preguntáramos y dijéramos: ¿realmente me merezco que Jesús haya muerto por mí? Pues tú te responderías a ti mismo: la verdad que no. Mira las cosas que hago. Y sin embargo, hermano, por eso la Biblia nos llama de que nosotros fuera y alejados de Dios, dice la Biblia que nada podemos hacer. Amén. Entonces, hermano, ¿qué nos quiere decir el Señor en esta noche? Como te decía la pregunta al principio, ¿qué es lo que te cuesta impedir acercarte a Dios? Uno de los tremendos siervos de Dios, que fue Juan el Bautista, en momentos de prueba que él estuvo viviendo en ese tiempo, para que usted lo vaya entendiendo, Juan el Bautista era el primo de Jesús. Él a los 30 años empezó a orar el ministerio que él había dado delante de lo que le había dicho el Señor. Durante esos 6 meses que pasó, él fue encarcelado en casa de Herodías. Fue encarcelado porque él hizo, ahí si usted quiere leer, ahí está en la Biblia, lo puede buscar. Pero para resumir, hermano, dice la Biblia que él estuvo encarcelado. ¿Cuántos han vivido una vez encarcelados y dicen: Señor, no puedo más? Entonces él, cuando vivió esa situación, dice la Biblia que él mandó a 2 criados que vayan y le digan a Jesús si era él o había que esperar a otro. ¿Cuántas veces ha dicho: Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Cuántas ha dicho: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Mira, aquel que hace mal le va todo bien. Y cuando Jesús le responde a los criados, le dice: vaya y díganle a Juan que los cojos caminan, los ciegos ven, los mudos hablan. Y dice que ellos fueron corriendo y le dijeron a Juan las cosas que habían hecho. Pero, hermano, aquí nos quiere enseñar que en momentos de crisis, cuando uno es probado en la fe, tú tienes que saber de que Jesús, cuando estás dando una prueba, el maestro calla. Cuando tú eres probado en las pruebas, es para que pases a otro nivel. Amén. Dile a tu hermano que tienes al lado: yo voy a ser probado. Y, hermano querido, la fe no niega la realidad, sino que la fe cambia tu realidad. Una vez más, la fe no niega tu realidad, la fe puede cambiar tu realidad. Dile a tu hermano que tienes al lado: la fe no niega tu realidad, pero la fe puede cambiar tu realidad. ¿Y cuál es tu realidad, hermano? ¿Cuál es tu problema? Tú dirías: no aguanto más a mi jefe. Tú dirías: no aguanto más esta situación que estoy viviendo. ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu situación? Ahí uno se queda mirando.
Y la palabra, hermano, cuando decíamos acá, cuando Dios prueba a Abraham, la palabra ofrecer significa en el diccionario dar o dejar voluntariamente alguna cosa a alguien para que lo use o lo tome si lo desea. Eso significa la palabra probar o probó. Amén. Entonces, hermano, ¿qué es lo que quieres tú dejar voluntariamente? Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Nadie te va a mirar. Yo te voy a hacer una pregunta y te invito a que tú te respondas a ti mismo. Si Dios murió por ti, tú sabes que Él te ama, tú sabes que a veces tú no puedes cuando vienen las pruebas. Déjame decirte que Dios no tienta a nadie, sino que somos probados en la fe. Si tú quieres entregarle algo a Dios, Dios te está probando en estos tiempos difíciles. Tú tienes que dejarle algo a Dios, que tú sabes que te cuesta dejarlo. Yo te invito ahí en tu silencio, le digas al Señor: Señor, yo te quiero entregar esto, porque sé, Señor, que tú quieres que yo sea aprobado. Hazlo, hermano. Ahí en tu silencio dice: Señor, te entrego esto que me cuesta. Quizás sea que tú eres débil en alguna área y caes rápido. El Señor te conoce. El Señor conocía a Abraham. Sabía que él amaba a su hijo. Quizás tú amas a cosas que aún te cuesta dejar. El Señor quiere que tú lleves a ese altar y lo ofrezcas a Él, para que Él se lleve esa cosa que te lastima. Y Él va a decir: yo he jurado que tu descendencia será bendita. El Padre sabía el valor que tenía Jesús al morir por ti. Déjame decirte que cuando uno va a un supermercado a comprar algo, tú no pones el precio y el valor, sino cuando tú vas, el valor y el precio ya está. El Padre puso el precio y el valor por ti, y ese valor se llamó Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, que aún vive y vivirá, porque Él es la existencia. Ahora te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a aprender todos, hermano, que podemos construir un altar al Señor. Ponte de pie, levanta